Así que el título para hoy día, para mis hermanos que están anotando, es Guerreros Consagrados. No sé cuántos de ustedes saben música, yo no sé mucho de música. Imagínense ustedes que no sepan, al igual que yo, ignorantes en la materia, tratar de leer una partitura clásica. Y solamente la ponen al frente y dicen, ¿y esto qué cosa es? Y comienza como a darle dolor de cabeza y no sé ni qué dice, y cómo se toca, ni cómo empezar, ni cómo terminar. Ni sé si es do, re, ¿qué será? Bolitos, rayitas y cosas por el estilo, ¿verdad? Y para algunos creyentes, así les parece también el libro de Levítico. Parece una partitura que no entienden, y hasta es frustrante el no llegar a esa comprensión. Sobre todo cuando no hay ese entendimiento. Pero cuando alguien sabe de música y comienza con el teclado y cuando comienza a escucharlo, ¿cómo lo sientes? Ya no te parece así tan frustrante. Ahora te deleitas en poder escuchar, ¿verdad que sí? Porque lo está tocando alguien que sabe. Más o menos, hermanos, algo semejante sucede con el libro de Levítico. Cuando leemos de una manera superficial, realmente no puede comunicarnos mucho. Es muy poco realmente lo que nos comunica. Pero cuando nosotros comenzamos a interpretar, a profundizar, vamos a entender correctamente el significado. Y déjeme decirle que va a llegar este libro de Levítico a ser una fuente de unas lecciones espirituales para nuestra vida cristiana. De ahí que muchos no se meten, porque muchas veces lo leen de manera superficial el libro de Levítico. ¡Y qué aburrido es! Vamos a darnos cuenta que no es aburrido. Ya lo estábamos viendo anteriormente, el martes anterior, que el libro de Levítico principalmente trata de la comunión entre Dios y el hombre pecador que ha sido restaurado. ¿Recuerdan ustedes? Habíamos estado hablando la semana anterior. Así que el tema central de este libro podríamos decir que es la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y sin santidad no podemos acercarnos a Dios, ni tampoco podemos andar en comunión con Él. ¿Por qué? Porque Él es santo. En Génesis habíamos visto la perdición del hombre, recuerdan, en el pecado. Luego, cuando pasamos al siguiente libro, al libro de Éxodo, nos muestra la redención por la sangre del Cordero, por el sacrificio que se efectúa. Y ahora en Levítico, Dios enseña al pecador que ya fue redimido por la sangre del Cordero a cómo andar en comunión con Él. Si se dan cuenta, el orden está ahí. Es un orden extraordinario. Así que de eso podemos nosotros concluir que Levítico realmente es un gran tesoro, porque ¿cuántos son redimidos por la sangre del Cordero? Pues entonces acá hay una gran lección para cómo nosotros tenemos que conducirnos en nuestro caminar diario. ¿Se dan cuenta que es muy importante el libro de Levítico? Que muchas veces ignorado. Aquí hay algo tremendo. Muchos ven al Levítico como un libro anticuado, como un montón de leyes, como un Dios que solamente se puso a escribir leyes y más leyes, y que algunas instrucciones todas aburridas y que ahora no tienen nada que ver. Sin embargo, podemos, cuando vayamos estudiando, vamos a ver tesoros maravillosos. Como yo a veces les digo, hay diamantes como en bruto antes de poder sacarlos y poder, ¿cómo se dice? Cortarlos. Y ya cuando se corta el diamante, comienza a tener valor. Y así vamos a ver nosotros en el libro de Levítico cuando vayamos a estudiarlo. El trasfondo histórico habla de instrucciones para el pueblo escogido. En ese tiempo, ¿para quién fue? Para Israel. ¿Y ahora quién es el pueblo escogido? Pues dígalo más fuerte, hasta con alegría dígalo. ¿Quién es el pueblo escogido? Pues nosotros. Hermanos, Dios separó al pueblo de Israel de todos los demás pueblos ahí en la tierra. Y lo escogió, dice, para ser un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Recuerdan ustedes? Vamos a Éxodo, para recordar brevemente. Éxodo 19, versículos 5 y 6. Porque esto nos va a ayudar a tener perspectiva de lo que vamos a desarrollar el día de hoy.
Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis, ¿qué dice? Un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Quién está diciendo? Dios está diciendo, vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Este pasaje, en cierto sentido, es la declaración del propósito que Dios tiene para con Israel. Sería bueno que usted resaltara esa parte. Yo sé que algunos ya lo resaltaron, porque algunos andan hablando, no, es que somos reyes y sacerdotes. Y por eso que declaramos y decretamos y todo el rollo, ¿verdad? Y lo leen en Apocalipsis. Lo que pasa es que la traducción en Apocalipsis realmente debió traducirse igual que acá. Un reino de sacerdotes. Lo siento. I'm sorry for you, brother. Lo siento mucho, pero es lo que quiere decir. No rey, dice un reino de sacerdotes. Ser sacerdote y es otra cosa. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nosotros llegamos al final de Éxodo, entonces, hermanos, ya tiene el lugar central de su nueva vida nacional. ¿Cuál es? El tabernáculo. Ahí va a ser el centro de todo lo demás. De ahí va a partir todo. De ahí va a emitir lo que Dios quiere hablar. Lo va a hablar desde el tabernáculo. Ese es el centro. Vamos a verlo. Sigamos ahí en el mismo Éxodo, capítulo 40, versículos 34 y 35. Entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. El tabernáculo, luego fue el templo, llegó a ser, si se quiere, el centro de operaciones, ¿verdad? De aquel reino de sacerdotes y de gente santa que ya había separado el Señor. Había llegado a constituirse ese centro de operaciones desde el cual iba a girar todo alrededor de lo que se diga en ese tabernáculo. Iba a ser el centro de todo. Entonces, al final de Éxodo, Dios, vemos cómo va, de una manera ya formal, baja, desciende a morar en medio de su pueblo escogido, en el tabernáculo. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Y acabamos de verlo. Ahora, en el libro de Levítico, que es lo que vamos a desarrollar nosotros, vamos a ver que desde el tabernáculo es Dios quien entrega a Israel las leyes y las instrucciones. Vamos allá a Levítico ahora sí, capítulo 1, versículo 1. Recuerden, estamos empezando. No se me vayan a aburrir, hermanos. Aún ahí, recién estamos empezando. Dice, llamó Jehová a Moisés. Ese llamó es algo importante. No fue Moisés el que fue a buscar. Fue Dios quien siempre tomando la iniciativa. Recuerdan, en todas las cosas, siempre Dios tomó la iniciativa. ¿Quién tomó la iniciativa para los pactos? ¿Fue el hombre? Fue Dios. ¿Quién tomó la iniciativa para que el hombre sea salvo? ¿Fue el hombre? Fue Dios. ¿Quién tomó la iniciativa para empezar a que se empiece la oración? ¿Fue el hombre? No, fue Dios. ¿Se dan cuenta? Siempre Dios toma la iniciativa y ahora no podía ser menos. Dice, llamó Jehová a Moisés y habló con él. ¿Desde dónde? Ya no desde el monte, sino desde el tabernáculo de reunión, diciendo, ¿se dan cuenta? Ahora ya Dios se iba a manifestar desde su centro de operaciones que él había puesto. ¿En dónde? En el tabernáculo. Y es ahí donde Dios le entrega lo que ellos necesitaban saber, entender, para llevar a cabo el propósito de su llamado. ¿Cuál es? Ser un reino ¿de qué? De sacerdotes y gente santa. Desde ahí del tabernáculo les insta, les instruye, les dice qué tienen que hacer para poder cumplir ese propósito. Ahora,
Con Levítico, los sacerdotes pueden guiar a la gente a acercarse a Dios por medio del sacrificio. Con Levítico, la gente ya sabe cómo vivir para andar con Dios en santidad. Por lo tanto, tenemos que entender que el libro de Levítico contiene un tesoro para nosotros también. Cada sacrificio, cada ceremonia, cada estatuto que hay aquí, hermanos, y que se cumple acerca del pecado, acerca de la obra de Cristo, cómo andar en comunión con Dios, o sea, cómo andar en santidad, está en el libro de Levítico. Queremos nosotros agradar a Dios, tenemos que seguir las instrucciones del libro de Levítico. Queremos nosotros realmente vivir en esa santidad que Dios exige, tenemos que ir al libro de Levítico. Todos los detalles de la ley de Levítico tienen el propósito de enseñarnos una verdad. ¿Cuál es esa verdad? Que el pecado separa al hombre de Dios. Eso es. Eso enseña la ley aquí en Levítico. Entonces, la comunión con Él requiere ¿qué cosa? Santidad. Y la santidad requiere sacrificio. Así. En este libro están las reglas de Dios para vivir una vida consagrada a Dios. Por consiguiente, la meta del creyente debe ser una vida consagrada al Señor. Quisiera que vayamos a Colosenses capítulo 1, versículo 28 y 29. Colosenses 1, 28 al 29. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿A qué? A todo hombre. Esa debe ser la meta. La meta del creyente. Llevar una vida ¿qué? Consagrada al Señor. Es de todos. Ahora bien, ¿por qué los cristianos deben vivir consagrados hacia el Padre Celestial? Porque esta es la única manera en que nosotros podemos lograr una plena realización de nuestro ser, tanto en esta vida como en el futuro, cual sea la vida venidera. No hay otra manera. Aquellos que quieren vivir una vida diferente a lo que marcan las Escrituras, sabe que ni en esta vida ni en el futuro van a vivir esa plena realización. Porque para algunos realizarse es poder llegar a estudiar de repente en la universidad y tener un grado académico. Para otros de repente llegar un poquito más, de repente tener una maestría. Para otros de repente llegar a un doctorado. Para otros tener una buena posición en el trabajo. Para otros tener de repente un buen seguro. Yo que sé, tantas cosas que son su realización. Pero ¿sabe qué? La verdadera realización es llevando una vida de acuerdo a la palabra. Por eso Timoteo, ahí en Pablo hablando a Timoteo, ahí en el 1 Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8, Pablo le aconseja un consejo bastante sabio. Dice, desecha las fábulas profanas. ¿Qué cosa es desechar? No las tomes propias. No, eso no sirve. Deséchalas. Las fábulas profanas y de viejas. Medio insultante, ¿verdad? Pero, o sea, los chismes, todo lo que no es verdadero. Dice, ejercítate para la piedad. Hay que ejercitarse, es decir, no tienes piedad de manera natural, hay que ejercitarse. Es como, usted nació con condición física, usted puede subir a este cerro acá de las Mitras. ¿Cuántos pueden subir? Y bajar, y volver a subir, unas 5 veces. Pues no tiene condición. Entonces ejercítese. Es decir, usted no nace con la condición física para poder hacerlo. ¿Qué tiene que hacer? Ejercitarse. ¿Sí entiende? Vamos a una maratón de 42 kilómetros. ¿Cuántos quieren participar? ¿Y cuántos van a llegar a la meta? ¿Cuántos? A ver, levanten la mano. Pero se da cuenta, hay que ejercitarse. Si no se ejercita, nunca lo va a lograr. Es lo mismo, ejercítate en la piedad. Para la piedad, es decir, la piedad no sale así porque sí, hay que ejercitarse. Porque el ejercicio corporal, aquí miren, como el contraste que hace, para poco es provechoso. No estoy diciendo que no es provechoso. O sea, que te vayas al gimnasio y todo tu rollo. Sí, a poquito sí, apenas, para eso es provechoso, nada más. Pero la piedad para todo aprovecha. Pues tiene promesa de esta vida presente. ¿Y qué? Y de la venidera. Por eso
nosotros debemos vivir consagrados a nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque no solamente vivimos para esta vida, sino para la venidera. Piedad, por si acaso a alguien no le quedó claro, piedad es devoción, es el carácter comprometido con Dios. Eso es piedad. Ahora, qué interesante este título del libro que estamos empezando, Levítico. Este libro trata de los asuntos de los levitas, desde luego, por eso se llama Levítico. Trata de los levitas, aquellos hombres de la tribu de Leví. De hecho, es el tercer libro del Pentateuco, de los 5 libros que escribió Moisés inicialmente, que fue prácticamente el que guió al pueblo por muchos años. Y en este título creo que hay un mensaje para el día de hoy a nosotros. ¿Por qué? Porque los levitas, hermanos, nos van a mostrar un cuadro de cómo somos o cómo tenemos que ser en nuestra vida como cristianos. Así que hoy nos vamos a ocupar básicamente del título, Levítico. ¿Quiénes eran los levitas? ¿En qué se diferenciaban? ¿Cómo es que nacieron? ¿De dónde surgieron? Pues los levitas eran ministros y también eran mayordomos. Ese era el cargo que ocupaban, era la responsabilidad que tenían. En primer lugar, hermanos, Dios escogió a los levitas para servir al sumo sacerdote en su ministerio de la reconciliación. Vamos a Números capítulo 8, versículo 19. Números 8, 19. Y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y reconcilien a los hijos de Israel, para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. Fíjense, ¿se dan cuenta? Eran quienes ayudaban a quién, al sumo sacerdote. ¿En qué? En el ministerio de la reconciliación. Qué tremendo, es un ministerio muy importante. ¿Se dan cuenta, hermano? Ellos no ofrecían los sacrificios para la reconciliación. Esto era obra de quién? De los sacerdotes, especialmente del sumo sacerdote. Pero ellos ayudaban. Ellos ayudaban. Eran ayudantes, si se quiere, del sumo sacerdote. Los levitas servían al sumo sacerdote, le ayudaban a él en su obra de intercesión para salvar a los pecadores de la ira de Dios. O sea, estaban trabajando en el ministerio de la reconciliación. Nosotros, hermanos, como los levitas, también hemos sido escogidos y apartados para servir al sumo sacerdote por excelencia, que es Cristo Jesús. Nuestro sumo sacerdote en su ministerio, ¿qué? De la reconciliación. Por si acaso no se dan cuenta, no es cualquier cosa. Así que vamos a ver. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 al 19, para que se vea que tenemos un paralelo con los levitas. Ya vimos que cuál es la ocupación de los levitas. Ahora vamos a ver. Vamos ahora en el Nuevo Testamento, porque alguien dirá, pero es el Antiguo Testamento. Pues vamos al Nuevo Testamento para ver, porque esto ya nos atañe a nosotros. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa es? Nueva criatura es, si está en Cristo. Hay algunos que están en la iglesia, pero no están en Cristo. ¿Ok? O sea, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas. ¿Qué dice? Todas. ¿Qué cosas todas? Que no falta nada. Todas son hechas nuevas. Como todas son hechas nuevas, entonces, por ejemplo, hay gente queriendo expulsar demonios de los cristianos. Si es un verdadero cristiano, no tiene demonios, porque todas las cosas son hechas nuevas. ¿Entiende eso? Hay gente hablándole de la maldición generacional. Si todas las cosas son hechas nuevas, no hay ninguna maldición que caiga sobre aquel que ha sido lavado y redimido por la sangre de Jesús. ¿Por qué? Porque todas las cosas han sido, ¿qué? Hechas nuevas. ¿Entiende eso, hermano? Ok. Todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Eso es lo que ha hecho, ¿no? Somos reconciliados con Él. Y nos dio, ¿qué cosa?
el ministerio de la reconciliación. Fíjese, ¿no le parece interesante que es el mismo ministerio que tenían los levitas? Algunos veo con un ojo cuadrado, dice ahí mi hija. Pues eso es, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres, sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nos encargó a nosotros. ¿A quiénes? A ver, ¿a quiénes? A nosotros. No al de la otra iglesia, a nosotros. Cristo vino, hermanos, para salvar a los pecadores de la ira de Dios, y eso ya lo sabemos. Y hay muchos versículos que podríamos decir, por ejemplo, 1 Timoteo 1:15. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. No digo yo soy, mira, yo tengo clase, hay niveles, yo soy el primero de los pecadores. El peor, necesito salvación. Lucas 9:56 dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Aunque algunos, ¿verdad?, dicen que Dios ha creado ya predestinados para que se vayan al infierno. Acá dice, no ha venido para destruir las almas de los hombres, porque ese no es nuestro Dios. Es el hombre quien decide dónde quiere pasar la eternidad. Algunos dicen que este versículo, o parte de este versículo, no se encuentran en algunos escritos y por ello no figuran. Sin embargo, ¿sabe qué? Yo me tomé el trabajo y chequé el Textus Receptus, que es el original, uno de los manuscritos más confiables, y sí se encuentra esta parte. No se encuentra en otros manuscritos antiguos, pero en el Textus Receptus sí se encuentra, que es uno de los más confiables. De hecho, es el más confiable. Algunos dicen, no, nosotros tenemos más antiguos, sí, pero han sido adulterados. ¿De qué sirve si han sido adulterados? De nada. El Textus Receptus es el único que no fue adulterado, que es tal como se recibió, como se escribió, así ha sido transcrito. Entonces, ¿existe o no existe esto que acabo de leer en la Biblia? Claro que sí, hermanos, claro que sí. Pero algunos pues ahí andan tratando de manipular las cosas. Otro versículo que también habla de lo que Cristo ha hecho con nosotros. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos, juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Nosotros padecemos juntamente con Cristo y participamos juntamente con Él del ministerio de la reconciliación aquí en la tierra. Cristo ya hizo todo, pero nos toca a nosotros ir y proclamar las buenas nuevas, llevar el evangelio a fin de que el hombre y la mujer sean reconciliados con el Señor. Esa labor le toca ¿a quién? A nosotros, partícipes del ministerio de la reconciliación. Pero como con los levitas, ya nosotros no nos acercamos a ofrecer el sacrificio. El sumo sacerdote, en este caso de nosotros, es ¿quién? Cristo. Ya hizo. Nosotros ahora participamos con Él en la aplicación de este sacrificio a los pecadores que necesitan la reconciliación con Dios. Es el encargo hacia nosotros, participar del ministerio de la reconciliación. Hermanos, qué extraordinario que Dios haya confiado algo tan excelso, tan maravilloso en gente como nosotros, que no somos fiables. ¿O cuántos de ustedes son fiables al 100%? Yo no soy fiable, pero aún esa es la misericordia y la gracia de Dios, y por eso tenemos que vivir agradecidos con el Señor y decirle: gracias, Señor, me confiaste algo tan excelso para mí, ayúdame a poder cumplirlo. Entonces, hermanos, vamos a ver, en primer lugar, vemos aquí un cuadro de nuestro ministerio de la reconciliación en el mismo ministerio que ejercieron los levitas. Además, los levitas eran mayordomos del tabernáculo. Vamos, les invito a Números, capítulo 1, versículo 50. Números, capítulo 1, versículo 50. Sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todos sus utensilios
Sobre todas las cosas que le pertenecen, ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. La principal tarea de los levitas era la mayordomía del tabernáculo, de llevarlo, de armarlo, de desarmarlo, de guardarlo, mientras que el pueblo de Dios andaba en el desierto. ¿Recuerdan ustedes? Eso era el trabajo de los levitas. Ahora, nuestra principal tarea de nosotros el día de hoy es la misma. ¿Cuál es? ¿Somos templo o no somos templo? Somos templo de Dios. Es decir, lo que antes era tabernáculos, ahora es templo. Ahora somos nosotros templos en los cuales Dios mora. ¿O ignoráis? 1 Corintios 6:13. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? No te perteneces a ti mismo, no me pertenezco a mí mismo, le pertenecemos a Dios. ¿Cuántos pertenecen a Dios? ¿En serio? ¿Cuántos le pertenecen a Dios? Así, en serio. ¿Cómo disminuyeron? Le pertenecemos a Dios. Es lo que dice. Y que no sois vuestros. Si somos salvos, le pertenecemos a Él. Por lo tanto, ¿sabe qué? Ellos agarraban, recuerden los levitas, desarmaban el tabernáculo y agarraban, cargaban y llevaban para donde se iban moviendo. Luego comenzaban a armar y levantaban todo. Ese era su trabajo. Usted ahora lleva el templo del Espíritu Santo a donde va. ¿No se da cuenta que es un cuadro de los levitas? Que lleva para un lado, se va para un lado, ahí va usted. Se va para otro lado, ahí va todo. Usted va llevando el templo. ¿No es maravilloso? Va entendiendo el cuadro, va entendiendo cómo nosotros nos vemos reflejados en este cuadro. ¿No es extraordinario, hermanos, esto? No sé, yo me maravillo cuando yo voy escudriñando, voy viendo todo esto y digo, wow, qué extraordinario, Señor. Según de Corintios capítulo 5 versículo 1 dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna. ¿En dónde? En los cielos. Es lo que dice. Así que, como los levitas, hermanos, nosotros somos mayordomos del tabernáculo. Somos mayordomos de la presencia de Dios en este mundo. Y lo que tenemos que llevar donde el Señor quiera, ¿qué cosa es? La gran comisión. A donde vayamos, tenemos que cumplir, y eso ya usted lo sabe. Tenemos que hacerlo. Por otro lado, tenemos la responsabilidad de llevar la presencia de Cristo en estos tabernáculos, hermanos, por todo el mundo, participando con el sumo sacerdote. Recuerden, ayudamos, los levitas ayudaban al sumo sacerdote. Nosotros también, igual manera, a nuestro sumo sacerdote, que es Jesucristo, en su obra de reconciliación con toda la gente que está necesitando, con toda la gente que ahora va camino al infierno, pero usted puede intervenir, predicándole el Evangelio. Es lo que tiene que hacer. Ahora quisiera hacer una pregunta que nos va a llevar al siguiente punto, que es muy interesante, por cierto. ¿Qué hizo Leví para poder recibir este privilegio del ministerio y de la mayordomía que Dios le dio? ¿Qué hizo? ¿Qué fue lo que destacó la tribu de Leví o diferenció y destacó de todas las demás para que Dios escogiera a esta tribu específicamente para servirle en el ministerio de la reconciliación y en la mayordomía del tabernáculo? ¿Qué cosa hizo? Bueno, déjeme decirle que los de la tribu de Leví no eran los más tranquilos, no eran los más pacíficos. De hecho, eran guerreros, eran muy bélicos, muy belicistas. Dice Leví, ¿recuerdan el tercer hijo de Jacob, al que le fue cambiado por nombre Israel? ¿Recuerdan ustedes? Él era bélico, era un hombre belicoso, que le gustaba las peleas, que le gustaba, era de ese ambiente. Belicoso quiere decir agresivo, marcial, belicosidad, es la tendencia a tomar parte siempre en los conflictos. ¿Hay alguien así por acá? Ya no, no, ya que eso me cambió. Bueno, Leví, juntamente con su hermano Simeón, dice que tomó venganza del pueblo de Siquén cuando su hermana fue violada. Vamos a Génesis para que recuerden, capítulo 34, versículo 25. Todavía se siguen riendo. Es que yo era así, dice, ¿no?
Yo era de Tepito, pero ahora ya no soy, ahora soy de Cristo. ¿Ah? Génesis 34, 25. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, miren, ahí está el tremendo Leví, hermanos de Dina, a la que la habían ultrajado, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Esa fue la venganza que tomaron, hermanos. Eran belicosos, eran guerreros. Usted luego lo puede leer todo el capítulo para que sepan más o menos toda la historia. Lo importante que vemos ahora es que Leví era un hombre belicoso, era un hombre agresivo, era un guerrero. El que me la hace me la paga, estaba más o menos como algunos he escuchado. Debido a esta decisión de vengarse, ¿sabe qué pasó? Leví perdió la bendición de su padre. Fíjense. Vamos a Génesis ahí 49 del 5 al 7. Génesis 49 del 5 al 7. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma ni mi espíritu se junte en su compañía. Porque en su furor mataron hombres y en su temeridad descarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. ¡Qué tremendo! Pero, entonces, toda la tribu de Leví también era belicosa. O sea, pues tenían a quién salir. Tenían a quién salir. Tenían la misma tendencia. Sin embargo, quiero decirles que fue eso lo que consagró a la tribu de Leví al servicio de Dios. ¿Cómo? Bueno, sucedió después del Éxodo, cuando Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo la ley. ¿Ustedes recuerdan eso? Durante todo ese tiempo, un desenfreno carnal tremendo ahí en medio. ¿Recuerdan ustedes ese episodio triste que pasó la apostasía, la idolatría, todos los hijos de Leví? Sin embargo, se apartaron y se consagraron a Jehová. Vaya usted a ver. Y eran guerreros, imagínense. Ahorita lo vamos a ver. Y esto me trajo a la memoria algo de la actualidad. Por alguna razón un día estaba viendo la televisión, no sé, History o algo así, y estaban dando de las bodas de las gitanas. Pero yo escuchaba cómo era su forma de vivir y todo. Y tú lo ves, pues las gitanas se visten bien descaradas para vestirse, y la forma de sus movimientos, sus bailes y todo bien, pues muy sensuales, ¿verdad? Entonces, pero ¿sabe qué? Pues ya pueden hacer todo eso. No digo que está bien, no estoy tampoco diciendo que está bien. Hacen todo eso, pero ¿sabe qué? Todas las mujeres se cuidan para llegar vírgenes al matrimonio, aún con todo eso. O sea, imagínense el pensamiento que tienen este tipo de mujeres. Bueno, en general todos ellos. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque a veces la contraparte, los que no son gitanos, se parecen muy santos, pero todo lo que hacen antes de llegar al matrimonio. Ahora las estadísticas de quienes llegan virgen de matrimonio, pues, da hasta vergüenza. Regresemos, quiero que vayamos y veamos esto. Dice, y viendo Moisés, ¿les di la cita, hermanos? No, Éxodo, capítulo 32, versículo 25, para poder entender bien. Éxodo 32, 25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. ¿Quiénes? Todos los hijos de Leví. Ni uno se quedó, todos se juntaron con Moisés. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel,
poned cada uno su espada sobre su muslo, prepárese, y pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad a cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Leví y los levitas no eran esos santos de Dios, pusilánimes, suaves, dulces, apáticos. Eran belicosos, eran agresivos, con una tendencia hacia la violencia. Pero fue aquella misma tendencia hacia la violencia que fue sometida ¿a qué? A la voluntad de Dios. Dios lo estaba probando. Porque cuando les dijo: ¿quién está conmigo? Los únicos que fueron con Moisés, porque Moisés venía de parte de Dios, recuerda, los únicos fueron ellos, los levitas, los de la tribu de Leví. Todos los demás querían seguir en sus desenfrenos, en su carnalidad, querían seguir haciendo lo que les daba la gana. Estaban ciegos, pensaban que estaban bien. Pero fíjese, a veces, es para darnos cuenta que a veces la gente que uno menos espera es usada por Dios para la gloria de su nombre, porque tienen mucho más celo santo de lo que es la santidad, de lo que es Dios. Ahí, miren, ya comenzamos a ver el llamado de parte de Dios. Cuando fue sometida la voluntad de ellos cuando su carácter, como tenían, fue sometido a la voluntad de Dios, en ese momento Dios los separa de los demás y se consagran a Jehová y a su servicio, hermanos. Qué importante es escuchar la voz de Dios. Fue con esa belicosidad que fue sometida a Dios, que lo consagró al ministerio de la reconciliación y a la mayordomía del tabernáculo de Dios. ¿Qué es lo que hizo? Su celo santo, el celo por las cosas de Dios. No interesa tu estatus, no, es el celo que tú tengas por las cosas de Dios. Dios usa también el carácter de las personas. No sé si ustedes van viendo eso. Dios usa el carácter de las personas. Además, recuerden que se habían quedado sin herencia de parte de su padre. Pues miren, además de esta belicosidad que había sido ya sometida a Dios, Dios le dio una herencia única entre sus hermanos. Los levitas no recibieron heredad o herencia de tierra. Miren, vamos a ver Deuteronomio capítulo 10, versículos 8 y 9. Deuteronomio capítulo 10, versículos 8 y 9. En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad. ¿Qué más quiere? No tenía herencia terrenales, pero Jehová era su heredad. Ahí está. Como Jehová tu Dios le dijo. Como ellos se habían consagrado a Dios, Dios los escogió para servirlos a ellos. Y Dios mismo llegó a ser la heredad de los levitas. Ellos no tenían territorio cuando les dividieron, pero Dios se encargó de ellos. Con todo esto veremos otro cuadro de nosotros en cuanto a la forma como es tratado los levitas. Si nosotros queremos recibir una herencia única como los levitas, tenemos que ser belicosos en el buen sentido de la palabra, como ellos. No se trata de ser violentos, no, sino tenemos que ser buenos soldados de Jesucristo. No queremos ser agresivos físicamente o emocionalmente, sino disciplinados y fieles a nuestro Señor. Y la Biblia muchas veces habla sobre que nosotros somos soldados de Jesucristo.
Y un soldado no está pasivo, un soldado se prepara siempre para la guerra, ¿o no es cierto? ¿No es así? Segundo de Timoteo capítulo 2, versículo 3. Segundo de Timoteo 2, 3 y 4. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Cuando uno es soldado, no le va tan bien. Cuando uno sale a ensayar, a hacer las marchas de campaña para poder ensayar, lo único que lleva es una cantimplora de agua de medio litro, 1 litro, dependiendo del tiempo que uno va a estar afuera. Y lleva atunes, tarritos de atún pequeños y galletas. Es todo. Es lo que comemos. ¿Sufrimos? Sí. Pero ninguno se murió. Al contrario, desarrollamos más carácter. Aprendimos a superar las dificultades. Hablo en lo terrenal. Ninguno que milita, es decir, que está dentro del ejército, se enreda en los negocios de la vida, en las corrientes de este mundo, porque eres soldado de Cristo, ya eres separado. ¿Recuerdan? Un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Qué cosa es santo? Separado, apartado. Sin embargo, es muy común hoy en día en el cristianismo moderno, que es suave, dulce, agradable al oído, en donde cuando alguien habla lo que dice la palabra, lo primero que hacen es murmurar del que está predicando la palabra de Dios. El que vive de acuerdo a lo que dice la Biblia. No, son nuevas doctrinas. Son nuevas porque ellos lo practican recién hace 50 años. Las escrituras tienen 3.500 años. El Nuevo Testamento tiene 2.000 desde luego. Pero el Antiguo tiene 3.500 años. No son cosas nuevas. Están en la Biblia. Cuando uno habla de la santidad, ese es exagerado. Cuando uno habla de la disciplina, hay que ser tolerantes con los demás. No podemos ser tolerantes con el pecado, porque Dios no es tolerante con el pecado. Y Dios al pecado le dice que rechaza el pecado. ¿No es cierto? ¿Y nosotros qué? ¿Amamos el pecado? Si somos hijos de Él, tenemos que también rechazar el pecado. Él es santo, por lo tanto tenemos que nosotros amar la santidad, anhelar la santidad, buscar que Dios en su misericordia, con su Espíritu Santo, nos ayude y nos empuje a cada día ser más santos. Porque recuerden, nosotros en este mundo estamos en un proceso de santificación, y ese proceso de santificación tiene que ser en forma ascendente. ¿Eso qué significa? Que el día de hoy yo peco menos que la semana pasada. Hoy me someto más a la palabra de Dios que la semana pasada o que el mes pasado. ¿Por qué? Porque mi santificación va en forma ascendente. Cuando vivimos diligentemente, ya no exageres, también que seas, pero no tanto, ¿verdad? Como dicen ahí en mi país, está bueno el culantro, pero no tanto. ¿No? Pero así, algunos, pues no exageres. Vienen 3 veces a la semana a la iglesia y dicen, ¡hey! Todos los días estás en la iglesia. Es que tú 3 veces a la semana y 6 horas nomás. A la semana, ni un día. Y decimos que el domingo es el día del Señor. No decimos es la hora del Señor, es el día del Señor. ¿Y qué implica el día? Pero no le damos. ¿Se da cuenta? Y aún así a veces nos estamos quejando. Bueno, sigamos, hermano, porque ya me están mirando un poco feo. Muchas veces cuando uno comienza a ser moldeado por el Señor, su carácter comienza a cambiar, desde luego. Es que tú eres muy duro, eres muy tosco. Oye, pero tú antes eras más sociable, ¿y ahora qué te pasó? No es que se no sea sociable, pero yo no puedo compartir con el pecado. Pero te acuerdas que el año pasado te invité acá a la primera comunión de mi hija y fuiste. Sí, pero todavía no tienes ese conocimiento, ¿verdad? Que allá en la iglesia católica pues está lleno de demonios, no puedo ir a compartir allí, por eso que ahora ya no voy.
Yo sé que el año pasado, aunque yo iba a la iglesia, pero mi ignorancia me llevó todavía, pero este año ya no voy a ir, porque ya no tengo esa ignorancia. Ahora el Señor me está dando más iluminación. ¿Cuántos entienden eso? No, pero no, es que ahora estás amargado. No es eso. Es que ahora al que quiere vivir la vida cristiana, te dicen, eres amargado, algunos antes se van a alejar. Si de Jesús se alejaron, imagínense qué esperamos nosotros. Imagínense qué esperamos. No somos, ¿cómo dicen ustedes? Moneditas de oro, ¿verdad? Para agradarles a todos. Hermanos, ¿sabe qué? En estos días, en estos momentos, en este año y en estos años que nos toca vivir aquí, que está lleno de desenfreno carnal, de apostasía y de idolatría y de falsedades que se han metido dentro de las iglesias, no necesitamos más pusilánimes, suaves y dulces. Con los que tienen son suficientes. Nosotros vamos a pararnos en la brecha y vamos a decir, yo voy a ser santo con la ayuda de Dios, no por mis fuerzas. Si alguien quiere decretar algo, decrete, yo voy a ser santo, voy a vivir, decrételo eso pues, ¿cierto? Porque eso va conmigo. Yo voy a ser mejor esposo, mejor esposa, lo decreto, lo declaro, eso declare. Pero a esa gente le gusta declarar puro dinero. ¿Por qué no declarar esas cosas que sí son factibles? Necesitamos en estos tiempos, hermanos, creyentes consagrados que le crean a Dios, que le obedezcan a Dios, que tengan el celo de Dios, que tengan pasión por la obra de Dios. Necesitamos esos guerreros, pero para que se santifiquen más, en este buen sentido de la palabra, que ese carácter bélico, si se quiere, en el cuerpo de Cristo pueda comenzar a funcionar. ¿Para qué? Para seguir trabajando en el ministerio de la reconciliación. ¿Solamente un amén? ¿Cuántos entienden eso? Hermanos, qué tremendo. Es que ahí es, por eso a veces alguien escucha y dice, ay mira, pero ese hermano sí que dice las cosas como son. Le digo, Dios lo va a usar. Claro, Dios lo va a usar, porque eso mismo que era, ¿verdad? En el mundo, Dios lo va a usar para la gloria de su nombre. Mira, esa hermana es bien claridosa, pues Dios la va a usar también para la gloria de su nombre. Sometiendo eso a la voluntad de Dios, Dios la va a usar. ¿Qué se necesita de este tipo de personas, hermanos? ¿Para qué? ¿Para qué más cristianos tibios, mediocres, light? ¿Para qué? Si hay demasiados. Y todavía creen que viene el avivamiento. Y así piensa que va a venir el avivamiento. Y muchos llegan, no, yo declaro un avivamiento. No, lo que te está diciendo, ponte vivo porque miento. No se dan cuenta a veces, ¿no? Necesitamos más cristianos, hermanos, que sean como los levitas, que fue el celo por las cosas de Dios, que entraron en guerra contra el pecado, que fueron, incluso mataron, en este tiempo no estamos mandando a matar, desde luego, pero mataron a su propio prójimo, a sus hermanos, a su familia, conocidos. ¿Por qué? Porque el celo ¿qué? De su casa estaba consumiendo. Es lo que sí necesitamos, verdaderos cristianos al día de hoy. ¿Dónde están esos bélicos, esos guerreros que verdaderamente hoy quieren consagrarse al Señor? ¿Habrá alguien en este lugar? ¿Habrá en este lugar? Amén. Hermano, el verdadero guerrero de Dios no es el que da grito de júbilo. ¡Un grito de júbilo! Es el que está en un concierto, ¿qué cosa? No. El verdadero guerrero de Dios no es porque canta, vamos, yo soy guerrero y que no sé qué. No, hermano, no. Sino el verdadero guerrero de Dios es aquel que se consagra al servicio de Dios, de un Dios santo, de un Dios justo, de un Dios todopoderoso. Ese es el guerrero, ese es el levita. ¿Se dan cuenta? Por eso el título, el levita es un guerrero consagrado. Estamos estudiando apenas el título, hermanos. Imagínense lo que hay. En estos momentos vivimos una guerra espiritual, pero lamentablemente muchos no quieren reconocerlo. Quisiera que vayamos a Efesios capítulo 6, versículo 10.
al 12. Efesios 6, 10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestíos de toda, fíjese, ¿de qué? Toda. Eso significa, no te falte nada de la armadura. Con toda la armadura de Dios. Si estás vestido con toda la armadura, vas a estar firme. Si no te vistes con toda la armadura, es peligroso, aguas, cuidado. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha. ¿Qué cosa es lucha? Guerra. Contra sangre y carne. No tienes, decir, no tienes lucha, pelea con el hermano, la hermana que está al lado. No. Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, Dios nos ha dado una armadura para la guerra, pero lamentablemente no muchos quieren ponérsela. Son pocos. Sigamos ahí, versículo 13 dice, por lo tanto, toma toda la armadura de Dios, toda, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Después de pasado el movimiento de guerra, estar firmes. Están pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Ceñidos vuestros lomos con la verdad, fíjense, la verdad tiene que ser parte de la vestidura, de la armadura del cristiano. Vestidos con la coraza de justicia, ser justos. No por nuestra justicia, somos justificados por Él. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo dice, tomad el escudo de la fe. A veces dice, ay, es que me falta la fe. Lo despidieron del trabajo, ya le falta la fe. Que le dio una gripa, le falta la fe. No, que me falta la fe porque me dio una gripa. Que se le ponchó la llanta. Ay, mira que estoy sin fe, porque ¿cómo es posible que se me poncharon la llanta? Ay, estoy medio agüitadillo ahí. Imagínense. Cuando esto es parte fundamental de la armadura. ¿Sí van entendiendo eso, hermano? Tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. No lo vas a apagar gritando. No, ahí está. Claro. Y tomad el yelmo de la salvación. Tenemos una espada con la cual debemos pelear, pero no muchos saben manejarla, y ese es otro problema. Por ejemplo, creen que declarando y decretando, no, eso no dice la Biblia, pues no saben manejar la espada. Porque la espada es la palabra de Dios. Miren, sigamos ahí, dice, y tomad el yelmo, estoy en el versículo 17 por si acaso, de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si no saben usar la palabra de Dios, pues algunos andan haciendo guerra espiritual, reprendiendo a todo el mundo, cosas por el estilo, ¿verdad? Y no pasa nada, porque no saben usar bien la espada. Ese es el problema. Ese es el gran problema. Hermanos, estamos participando de una milicia, de un ejército, pero no hay muchos que quieran pelear la buena batalla. Son pocos. Son pocos. Yo espero que entre los pocos esté usted. No son muchos, son pocos. 1 Timoteo 1:18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Fíjense, hay que militar, hay que permanecer firmes en el ejército del Señor. Muchos decimos, soy soldado. Incluso cuando estábamos pequeñitos, soldado soy de Jesús. Ahora parece que ni para reserva sirven algunos. Porque saben de ejército se están que se ríen. Para que me entiendan, de suplentes. Pues. Ni para eso sirve. Si no se visten con esta armadura que el Señor nos está recetando, entonces, ¿cómo vamos a pelear esta guerra espiritual? Es imposible.
Es imposible. Sigue ahí, el mismo 1 Timoteo 6:12, hablando el apóstol Pablo, dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Hermanos, hay una exhortación muy clara. ¿A qué? A que tengamos ese comportamiento de verdaderos soldados. Pero cuando hablamos de esto, ya muchos como que se hacen los oxisos. Ya, no es conmigo esa parte. La anterior sí, pero esta parte no es conmigo. No, hermanos. Tenemos que tener bastante claro todo esto. Tenemos que tener claro, Dios nos ha dado un buen ejemplo que podemos seguir, pero muchos no quieren imitarlo. ¿Recuerdan cuando Pablo dijo: sed imitadores de mí así como yo de Cristo? ¿Por qué? Porque Cristo es un buen ejemplo para nosotros. Sabemos cómo Él peleó la buena batalla, sabemos cómo Él lo enfrentó, sabemos cómo Él llegó hasta las finales y sabemos cómo Él venció. Es nuestro mejor ejemplo. Pero es Cristo, dicen algunos. Pero era hombre y fue tentado en todo, pero no pecó. Por eso que Él nos entiende, por eso que nos comprende, hermanos. Pero tampoco nos vamos a aprovechar de que nos entiende y nos comprende. Cada día nuestro proceso de santificación tiene que ser de forma ascendente. Según de Timoteo, hablando Pablo nuevamente, capítulo 4, versículo 6. Porque yo estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Algunos no quieren seguir la buena batalla, a pesar. ¿Cuántos van a ser sacrificados? Levanten la mano los que van a ser sacrificados la próxima semana. ¿Ninguno? Bueno. Y así no quieren pelear la buena batalla, imagínense. Y Pablo, que iba a ser sacrificado, dice: y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. No me agüita por nada, le dice. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y para amar su venida, uno tiene que estar en santidad. ¿Se dan cuenta? Es lógico. ¿Cuántos aman su venida? Pues también le va a tocar la corona, pero tiene que estar en santidad. Tenemos una misión de rescate, de buscar y salvar a todos los perdidos. Pero hay muchos que no quieren participar de esta misión. Hay muchos que no quieren cumplir la gran comisión. Muchos que les cuesta ir y ser partícipes del ministerio de la reconciliación. Cuando acabamos de ver un cuadro precioso de lo que hacían los levitas y lo que nos corresponde también a nosotros. Porque, hermanos, recuerden esto. Ahí en Romanos 10:13 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Quién? Todo aquel que invocare. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Si no creen, pues ¿cómo van a invocar? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? Es decir, no hay nadie que le predique, no han escuchado nunca. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Si como levitas, o como los levitas, nos consagramos celosamente al Señor y a su obra, recibiremos como nuestros levitas una herencia única, una herencia que no es comparable con nada aquí en la tierra. Y no lo recibiremos acá, sino en el reino eterno de Cristo Jesús. Por tanto, hermanos, les animo a poner esa mirada en aquella herencia. Acá podemos pasar vicisitudes y dificultades. Acá podemos enfermarnos, padecer situaciones, pero en medio de ello recuerden que aquí está nuestra casa. Nuestra casa está con Cristo Jesús. Amén. Y podamos decir, como dicen Colosenses 3:1: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira, ahí está, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. En las de la tierra puede pasar lo que pase, no te preocupes, tú sigue poniendo tu mirada en las cosas de arriba. Acá puede pasar muchas cosas, hasta las cosas
que menos te pensabas. Pero no importa, tú sigue poniendo tu mirada en las cosas de arriba. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Eso es. ¿Para qué fijarnos en las cosas de este mundo? Son pasajeras, son temporales, son efímeras. Un día lo tenemos y otro día tal vez no. A veces nos preocupamos en tener muchas cosas. Preocúpese en que esté haciendo tesoros en el cielo. No digo que no tenga su casa, tenga su casa. Construya su casa, compre su coche, pero no por construir su casa o comprar su coche, etcétera, nuevo, se esfuerce tanto que quite la mirada de las cosas de Dios. No es malo tener coche, no es malo tener una casa, no es malo tener propiedades, no es malo eso, pero sí es malo quitar la mirada de Cristo Jesús. Eso es lo malo. Eso es lo malo. Así que, hermanos, seamos esos guerreros belicosos, consagrados, peleando la buena batalla en esta misión que tenemos aquí en la tierra. Esa misión tan extraordinaria que es la reconciliación de los hombres, a fin de agradar a aquel que nos ha llamado y nos tomó por soldados. Recuerden, usted es un cuadro semejante de lo que eran los levitas. Y ellos no rehusaron ese llamado, ellos cumplieron fielmente ese llamado. A esto es que usted y yo hemos sido llamados a ser guerreros consagrados para la gloria de su nombre.